Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por este nombre que es sobre todo nombre y que nos has dado, Señor, este nombre para invocar. En esta oportunidad tengo un compartir, hermanos, de una publicación o de un folleto para compartir el Evangelio de la Gracia a personas incrédulas. Y está dentro de la línea de la necesidad del hombre que tiene que invocar el nombre del Señor Jesús. Una revelación de la palabra que fue dada desde Génesis hasta nuestra era, hasta el final de los tiempos. Ratificada también por los hijos que el Señor le dio nuevamente a Adán y Eva, la cual Caín y Abel. Él desapareció del escenario porque fue asesinado por su hermano Caín. Y Caín fue sacado de la bendición de la familia y de la bendición de Dios porque fue apartado por su gran crimen. La palabra dice de que Adán y Eva se volvieron a juntar y nacieron nuevos hijos. La palabra del Señor menciona que estos hijos se llamaron, amén, Señor Jesús, Enos. Amén, Señor Jesús. Génesis, vamos a leer la palabra para no equivocarnos, para no errar. Génesis capítulo 4, versículo, amén, Señor Jesús, 25 y 26, especialmente el versículo 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Sin duda, este es un principio bíblico desde Génesis hasta los tiempos actuales, el nuevo pacto, de que el hombre sí tiene que invocar el nombre del Señor Jesús, o el nombre del Señor en este caso, por necesidad, por buscar el rostro del Señor, para buscar su presencia. En el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, el hombre tenía la necesidad de invocar el nombre del Señor, la cual el Señor venía por medio de su Espíritu y hablaba a los hombres que invocaban al Señor. Era un venir y ir del Espíritu Santo hacia las personas, la cual en el tiempo del Nuevo Testamento no es lo mismo. El Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor en el Nuevo Pacto no es un espíritu que viene y se va, sino es un espíritu que viene y se queda para siempre. Es otra realidad, es otro dispensar. El dispensar de la ley, que fue hace casi 6.000 años atrás, y el dispensar de la gracia del Espíritu de vida, que fue casi 2.000 años atrás. Hoy día, gracias al Señor, tengo en mis manos un folleto que se usa para evangelizar. Es parecido a un folleto que está en el canal de TikTok, que habla acerca de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero acá tengo un folleto muy interesante, muy importante, que el Señor hizo a través de dos hermanos. Los hermanos, el Señor le puso el encargo de predicar el Evangelio, ya que a veces nosotros no tenemos las palabras para predicar el Evangelio o no sabemos usar las palabras para hablar a otros. Pero nuestro amado Señor no es un Señor que se queda a brazos cruzados,
siempre nos va a usar a cada uno de nosotros, y saber o no saber hablar la palabra de Dios, el Señor en su amor y gracia y misericordia nos facilita este tipo de folletos para que nosotros podamos repartir a las personas para que éstas puedan leer y así volverse al Señor, porque este folleto habla acerca del arrepentimiento. El folleto dice así: salvos por invocar el nombre del Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Un signo de exclamación. Oh Señor Jesús. Signo de exclamación. El invocar, queridos hermanos, es llamar, clamar, invocar. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Otro versículo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Otras versiones anteriores y más originales dice que si invocares al Señor Jesús como tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Es muy distinto que decir confesares con tu boca, que decir invocar el nombre del Señor como tu Señor. Es una de las cosas tan importantes que nosotros tenemos que ver en esto, que el diablo no quiere que nosotros invoquemos el nombre del Señor. Él puede decir, claro, puede decir el diablo, Jesús es el Señor, y lo puede proclamar a gran voz. Pero el diablo lo que nunca podrá hacer, porque él detesta la vida divina de Cristo, el que lo venció en la cruz, obviamente debe detestarlo mucho, y expuso su vergüenza, su derrota, que el diablo pueda decir Señor Jesús. Es muy distinto. Él puede decir Jesús es el Señor, sí, pero decir Señor Jesús, eres mi Señor Jesús, nunca lo va a decir. Por eso las versiones antiguas de la palabra debemos considerar los escritos más antiguos, porque son los más exactos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es otro versículo tan importante que dice este versículo en Hechos capítulo 4, versículo 12, que solamente hay un nombre en el cielo y bajo el cielo que podamos ser salvos. Su nombre es Jesús y su posición es Señor. Él es Señor y Cristo. Él no es Jesús cualquiera. Él tiene una gran posición que Dios el Padre le ha dado. Eso está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. La palabra dice así: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo ha podido entender? ¿Lo ha visto eso antes? ¿Por qué entonces nosotros tenemos la costumbre de decir Jesús? Como hay muchos Jesús aquí en la tierra, hermanos queridos, Jesús, pero solamente uno es el Señor de señores, y Dios el Padre en este versículo le ha hecho Señor y Cristo. Dios el Padre tiene la autoridad y le ha dado un poder, le ha dado una posición de poder, le ha dado autoridad, le ha dado un designio de ser Señor y Cristo. Pero nosotros, como niños, se nos olvida de que este es Señor y Cristo, y muchas veces en nuestras oraciones decimos solamente Jesús. El Señor
aclare este principio en nuestras vidas, que debemos basarnos en la línea de la enseñanza de los apóstoles. Quizás usted me podrá decir, es que yo siento que es así, que hay que decirle Jesús, o que algún líder a usted le enseñó que es Jesús. Pero la verdad, hermanos queridos, la realidad es distinta, porque nosotros hemos recibido la enseñanza en las Sagradas Escrituras por unos hombres que fueron los discípulos del Señor y otro varón que fue perseguidor de la iglesia, me refiero a Saulo de Tarso. Ellos, cuando tuvieron la experiencia con el Señor, con los discípulos, ellos comieron con Él, durmieron con Él, ellos oraron con Él y experimentaron todas las vivencias que el Señor Jesús había hecho antes de su crucifixión. Y ellos plasmaron en los escritos de los 4 evangelios, dando los aspectos diferentes de nuestro amado Señor. Pero quien plasmó más certero la imagen misma, el carácter mismo, la sustancia misma del Señor fue Juan. Hermanos queridos, les animo a ustedes que lean el libro de Juan. Es una percepción que tiene el discípulo amado del Señor, que ve al Señor de otra manera, como lo ven los discípulos. Juan dice, y el Verbo se hizo carne, y por él fueron hechas todas las cosas. Él tabernaculizó en medio de nosotros, entre nosotros. Es muy distinto poder entender y ver cómo Juan se describe, o cómo describe a nuestro amado Señor, porque él toca la vida misma, la sustancia, lo que está en la parte intrínseca del corazón de Dios, que es el Señor. Acá en el folleto dice el significado de invocar el nombre del Señor. Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Invocar es llamar a una persona por su nombre. Significa llamar a una persona. Invocar el nombre del Señor es distinto a simplemente orar a Él. Es muy distinto. Aunque es posible orar al Señor en silencio, invocar al Señor requiere que nos dirijamos a Él audiblemente. Usted nunca podrá invocar en su mente sin poder mover la boca o exclamar algún sonido de exclamación. Esta es una práctica saludable, ampliamente recomendada en toda la Biblia. Comenzó con la tercera generación de la humanidad. Podemos ver esto en Génesis capítulo 4, versículo 26, que dice así: Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre Enós significa débil. ¿Escuchó bien? Enós. El nombre Enós significa débil, frágil y mortal. Cuando se dieron cuenta de que eran débiles y frágiles, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir? Yo soy. Esta práctica continuó con Job, capítulo 12, versículo 4. Continuó con Abraham, Génesis, capítulo 12, versículo 8. Con Samuel, 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 8. Con Isaac, Génesis, capítulo 26, versículo 25. Con Sansón, Jueces, capítulo 16, versículo 28. David, el rey David, Salmos 55, versículo 16. Y en el Nuevo Testamento, como Esteban, Hechos, capítulo 7, versículo 59.
Pablo en Hechos 22:16, Romanos capítulo 10, versículo 12 al 14 y muchos otros. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, de que esta práctica es una práctica dada de Dios a los hombres? Tanto en la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Por qué entonces el pueblo cristiano no tiene esta práctica o este hábito saludable en el espíritu y no lo practica? Hermanos queridos, nosotros no somos fuertes, no somos competentes, somos débiles, somos frágiles y somos torpes de entendimiento. A veces necesitamos entender, necesitamos que el Señor coloque colirio en nuestros ojos, necesitamos que el Señor quite el velo para poder ver. Creo, hermanos queridos, aunque esta palabra está hace 6.000 años y hace 2.000 años atrás, empezando en el Nuevo Pacto, esto estaba oculto bajo muchos principios, quizás de hombres que no querían dar a conocer esto. Me refiero a los líderes. Pero nuestro amado Señor no puede confiar en líderes. El Señor necesita personas con un carácter de Dios. Y hombres idóneos, personas idóneas, la cual el Señor puede confiar en ellos para que ellos sí den a conocer esto que estaba oculto. Hoy día, el Señor está llevando adelante esta revelación de la palabra hace muchos años, más de 50 o 60 años, en América del Sur. Y en Chile también, 50 años, sin un poco más. Nosotros necesitamos entender esto, porque si ustedes ven, pero si esto nunca lo había oído antes, la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué esto no lo sabíamos? ¿Qué era lo que a nosotros nos impedía entender esta revelación? Pues hay algo que nosotros debemos comprender, que el príncipe de este mundo tiene control y dominio sobre muchas instituciones, organizaciones, incluso en líderes de religión. No nos olvidemos que el Satanás tiene también sus discípulos que aparentan ser ovejas o semilla o trigos. También hay cizaña que está creciendo junto al trigo. Estuvieron con nosotros, como dice la palabra, pero no eran de nosotros. Tenemos que ver que estas palabras que el hermano Juan escribe son palabras muy elocuentes y muy certeras, porque ya hemos tenido experiencias entre nosotros, los hermanos, que hemos visto que otros hermanos cambian la palabra, omiten la palabra, tuercen la palabra y borran la palabra. Lamentablemente para ellos será muy catastrófico cuando llegue el momento de separar su espíritu, su alma en la esfera terrenal. Tendrán que comparecer delante del Señor y el Señor le dará su justa retribución. Por eso el Señor en este tiempo necesita hombres idóneos, hombres consagrados, personas temerosas de Dios, que aman al Señor ante sus propias vidas. Así el Señor tendrá el control, el reinado y su señorío sobre sus discípulos que le aman. Él confiará en ellos el propósito eterno de Dios, la mente de Dios, el plan del Padre, para dar a conocer a nosotros, para así nosotros, sus discípulos del Señor, podamos darle a conocer a otros. Como dice la palabra en Mateo, Señor Jesús, en Mateo 5. Hermanos queridos, vamos a leer Mateo 5. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a sus discípulos?
nosotros como discípulos del Señor necesitamos asirnos del Señor en tal manera para que Él pueda confiar en nosotros y transmitir su palabra a nosotros y nosotros la transmitimos a otros. Dos versículos importantes que salen en Mateo capítulo 5. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Versículo 19 de Mateo 5 y versículo 20. Especialmente el versículo 19. Dice así la palabra del Señor: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, gracias al Señor, el Señor ha confiado su palabra en hombres idóneos, ha confiado en ellos para que compartan estas palabras a otros hermanos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no fuere mayor, hermanos queridos, no vamos a entrar. Si no fuere nuestra justicia mayor que de los escribas, aquellos que perseguían al Señor, que le trataban de buscar cualquier falla a nuestro amado Señor, que lo tentaban, que lo difamaban, que lo calumniaban, que lo acosaron y lo llevaron a la cruz, acusándolo de hereje. Hoy día se vuelve a repetir la historia, porque muchos de los hombres idóneos del Señor son acusados de manera injusta y son perseguidos, apuntados con el dedo. Mas la palabra es muy clara. Si nuestra justicia no fuese mayor que de los escribas y fariseos, hermanos, si usted o yo no tenemos nuestra justicia mayor que ellos, no vamos a entrar. Por eso el Señor Jesús dejó muy claro con respecto a que debemos enseñar la palabra de Dios a otras personas. Tenemos que enseñarle que estamos hablando sobre este folleto de invocar el nombre del Señor. Pero ¿dónde sale registrado eso que tenemos que enseñar a otros? Pues sale en la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14. Esto es importante, hermanos, tener en cuenta de que invocar el nombre del Señor o enseñarle a otros a invocar es un principio divino y celestial. Corresponde al reino de los cielos. Versículo 14 dice algo muy interesante y muy decidor, muy concreto, el Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues van a invocar en el cual no creen? Ciertamente no van a invocar. No pueden invocar y no quieren invocar. ¿Por qué no quieren invocar? Porque no han creído en Él. Pero hay otros hermanos que sí han creído en el Señor Jesús. Y ellos no se avergüenzan de decir Señor Jesús o decir oh Señor Jesús, como lo hacían los profetas antiguos. Mas estas palabras fueron escritas por Pablo, el apóstol, aquel que perseguía a la iglesia en el tiempo cuando los hermanos, el Evangelio de Cristo estaba siendo propagado. Como dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Seguimos en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Quién ha puesto en anuncio esto? ¿Quién ha dicho a otros que deben invocar el nombre del Señor? Son muy pocos. Son contados con los dedos, hermanos.
El Señor Jesús en este tiempo, aunque ustedes estoy seguro que han escuchado en TikTok estas palabras, que debemos invocar el nombre del Señor Jesús, que debemos seguir las enseñanzas de los apóstoles. Ustedes muchas veces han escuchado esto en TikTok, que hay personas que están hablando de esto de manera concreta. Estamos viviendo al fin. El diablo no quiere que nosotros, el pueblo de Dios, cristiano, evangélico, no invoque el nombre del Señor. Pone cualquier objeción, pone dudas, pone palabras de abominable, que nosotros estamos enseñando algo herético. Y realmente hay personas que están sirviendo a Satanás sin darse cuenta. Están haciendo aliados de Satanás. Y lo más difícil y peligroso es que algunas personas se están colocando en oposición contra el Altísimo, contra el Eterno, contra el Padre Celestial, porque ellos están motivando a otros que no invoquen el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Pues no creen en el Señor, por eso no lo invocan. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gracias al Señor, en este tiempo final hay personas que están diciendo, están predicando, hermano, invoque el nombre del Señor. Vuélvase a la enseñanza de los apóstoles. Ya muchos de nosotros hemos escuchado esta melodía, este sonido de este violín tan maravilloso, este sonido tan armónico. Invoque el nombre del Señor. Invóquelo así. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, eres mi Señor, eres mi Dios. Esa es la sinfonía celestial, una música hermosa la cual lo lleva a usted a tener la presencia del Señor y tener comunión con Él cara a cara. Necesitamos en este tiempo, hermanos queridos, poder ver esta revelación del hermano Pablo que está predicando. Gracias al Señor Jesús. ¿Cuáles son los beneficios de invocar el nombre del Señor Jesús? ¿O cuáles son los beneficios de invocar el nombre del Señor? Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Seremos salvos. Beneficio. Invocar al Señor nos llena interiormente. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmos 81, versículo 10. ¿Se fijan? Abre tu boca y yo la llenaré. Invocar el nombre del Señor es al Señor, nos llena nuestro interior. Hay un versículo que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Gracias al Señor. Punto 3. Invocar el nombre del Señor nos trae las riquezas de Cristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Romanos capítulo 10, versículo 12. ¿Se fija? De que tenemos 3 puntos ya mencionados. El primer punto dice que invocar al Señor resulta en salvación. El segundo punto, invocar al Señor nos llena interiormente. Y el tercer punto, invocar el nombre del Señor trae las riquezas de Cristo. ¿Qué nos dice el punto 4? Invocar al Señor nos trae su presencia. ¡Qué precioso! Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Salmo 145, versículo 18. ¿Quiere usted que su amado Señor esté cerca de usted? Entonces practique la palabra. Salmo 145, versículo 18. Pero usted quizás dirá, es que yo debo invocar porque está en el Antiguo Testamento. Ciertamente, la revelación dada al pueblo de Israel era la dispensación del Antiguo Pacto. Pero nosotros no vivimos la revelación y dispensación del Antiguo Pacto, estamos viviendo la revelación y la dispensación del Nuevo Pacto.
el nuevo pacto es dada por el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue a bautizarse en el río Jordán, Juan Bautista bautizó al Señor Jesús. Inmediatamente se escuchó o se vio descender del cielo una paloma como el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor como una paloma. Y se escuchó una voz enseguida. La voz decía así: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. ¿Escuchó bien? Este es mi Hijo. Pongan atención, dijo el Padre. Este es mi Hijo. Escuchen claramente lo que yo estoy diciendo. Este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia, en el cual estoy seguro que Él va a llevar adelante mi proyecto, mi plan, el deseo de mi corazón. No existe otro en la faz de la tierra, sino se llama Jesús. Este es mi Hijo, pongan atención, Él va a llevar adelante mi propósito eterno. ¿Qué dijo después el Padre? A Él oíd. ¿Se fijan? El Padre ni siquiera dice escúchenme a mí, dice a Él oíd, al Señor Jesús. Entonces, cuando invocamos el nombre del Señor Jesús en el nuevo pacto, nosotros estamos ejerciendo y practicando la revelación divina dada por los apóstoles y conseguimos la presencia del Señor. Punto 5. Invocar el nombre del Señor nos guarda de la tribulación. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Lamentaciones capítulo 3, versículo 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Se fija? Que invocar el nombre del Señor trae muchos beneficios. Vamos a repetir los beneficios. Trae la salvación, nos llena interiormente, nos trae la riqueza de Cristo, nos trae su presencia y nos guarda de tribulación. Punto 6. Invocar el nombre del Señor introduce el reino de Dios en la tierra. Esto sí que es muy importante y asombroso, impresionante. Invocar el nombre del Señor introduce el reino de Dios en la tierra. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre en este tiempo? Es que tengamos al Hijo de Dios dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, como nosotros tenemos comunión con Él, pues invocamos el nombre del Señor Jesús, el cual no hay otro nombre dado en el cielo o en la tierra en que podamos ser salvos. Su nombre es Jesús. Y su posición, ya descrito en Hechos 2, es Señor y Cristo dado por Dios el Padre. Tan importante, hermanos queridos, considerar la importancia de invocar el nombre del Señor Jesús. Invocar el nombre del Señor Jesús, como mencionábamos anteriormente, no necesariamente es orar, sino es porque usted desea tener comunión con el Señor en su espíritu. Usted puede estar haciendo sus cosas cotidianas, especialmente las hermanas, trabajando en la casa, viendo a los niños, lavando. Y usted puede invocar el nombre del Señor. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Cuánto te amo, mi Señor. Gracias por darme tu nombre, Señor, que puedo invocarte hoy día. Tu nombre, Señor, lo tengo en mi corazón, en mi mente y en mi interior. Gracias, Señor, por darme tu nombre e invocar. Gracias, Señor, por revelarme todos estos principios y beneficios de tu nombre. Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús.
Esto es lo que Dios quiere, hermanos. En el Antiguo Testamento y en el principio de los albores de la expansión del Evangelio del Reino de los Cielos, un hermano que perseguía a la iglesia, Saulo de Tarso. La palabra es clara y sólida y concreta. Dice el Señor, cuando el Señor se le apareció camino a Damasco, Saulo vio una gran luz. De la luz salió un sonido. Él escuchó algo, que de esa luz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo quedó atónito y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? La voz otra vez dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué fuerte esa realidad, qué fuerte esa posición o esa experiencia de Saulo. La palabra dice que él fue llevado a la ciudad y recibió oración para que recibiera la vista. La palabra dice también de que el Espíritu del Señor habló ahí y dijo a Ananías: instrumento escogido me es este. ¿Escuchó bien, hermanos? Instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre, a todos los reyes de la tierra, a los confines de la tierra y a todo hombre en la tierra. Por eso el hermano Pablo enseña en sus cartas que hay que invocar el nombre del Señor. También se lo dijo a Timoteo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor: ¿por qué, Señor, no puedo ver lo que Pablo vio? Perdóname, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, por haber entendido al revés tu palabra tantos años que estuve en una congregación y no me habían mostrado esto que está en las Sagradas Escrituras. Perdóname, Señor. Quita el velo, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre, Señor. Cuando nosotros oramos así, el Señor se revela a nosotros y podemos ser testigos del Señor, que también llevamos su nombre a otras personas. Este nombre, que es sobre todo nombre, Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes, una gran autoridad, un gran poder, que está sentado a la diestra de la majestad de Dios, el Señor, nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Qué maravilla, qué preciosura poder ver en este tiempo final antes que caigan los juicios del Señor, que el Señor Jesús no es Jesús cualquiera, sino es el Señor Jesús. Hermanos queridos, necesitamos ver y entender esto bajo la luz de la revelación divina. No nos queda mucho tiempo, el camino se está cortando. Aquellos que puedan ver esto serán salvos. Aquellos que no vean esto y se resistan a entender esta revelación de la palabra, será muy triste para ellos. Esto es palabra de Dios. Esto es el mover de Dios, que Dios le dio un encargo a todo hombre desde Génesis hasta el libro final. Más dado a los hombres, más dado a los apóstoles, a los discípulos. Hay un versículo que me llama mucho la atención y le doy gracias al Señor en Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo, mis hermanos, porque es importante leer la palabra, aunque a veces nosotros tenemos la palabra inscrita en nuestra mente y en nuestro corazón, pero es mejor leerla para dar buen testimonio, como dice el Señor, y el diablo no haga nido en nuestros corazones. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
Dejemos hasta ahí nomás, después leemos completo. Más a todos los que le recibieron. ¿Usted lo ha recibido? Yo sí, gracias al Señor lo he recibido. Muchos hijos o muchas personas ya lo han recibido y han creído en esta revelación de la palabra. Le hemos recibido. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La palabra dice aquí a los que creen. ¿Pero qué creen? Creen en su nombre. ¿Se da cuenta? Todo aquel que recibe al Señor y cree en su nombre, en el Señor Jesús, como dice Pablo, y todo aquel que confesare o invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Será muy difícil entender eso? Creo que no. Creo que no, queridos hermanos. Es una comprensión de lectura fácil. Pero es necesario que algunos hermanos que han visto con la gracia de Dios, con la gloria y el poder de Dios, que podamos repetirlo muchas veces para que nuestro entendimiento y nuestra visión sea aclarada y podamos ver la revelación divina. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es necesario creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede ser hijo de Dios? Tiene que creer en el nombre. ¿Pero cómo creo en el nombre? Pues fácil. Arrepentirse, creer en el nombre e invocar el nombre del Señor como su Señor, como dice la Escritura, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 14, especialmente el versículo 9 hasta el 14. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que esto es luz de Dios? La verdad que si esto antes a mí me lo hubieran compartido, yo estaría feliz, saltando de alegría, que un hermano me comparta esto, la cual yo nunca lo habría visto antes. Tantos años en la religión y nunca había visto esto en la revelación de la palabra. Gracias al Señor, hermanos queridos. Este folleto que acabo de estar compartiendo con ustedes es sobre la predicación del Evangelio como el Evangelio de la gracia para las personas que no han creído nunca, pero también sirve para nosotros. Algo impresionante. No porque usted haya creído una vez y sea salvo por gracia, y usted diga en su corazón, ya estoy listo, no necesito invocar. Está equivocado. Usted necesita invocar el nombre del Señor desde el primer día que el Señor entró en su corazón por medio del Espíritu Santo. Usted necesita tener esa experiencia diariamente. Hermanos queridos, sepan ustedes que hay una iglesia en el libro de Revelaciones, capítulo 3, la iglesia en Filadelfia. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El verdadero, el santo habla aquí a su iglesia, el santo de Israel, el Hijo de Dios, el Señor de señores y Rey de reyes, habla aquí a esta iglesia. Yo conozco tus obras. A esta iglesia el Señor conoce las obras de estos hermanos de esta iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Los hermanos gozan de una puerta abierta. Ellos disfrutan de esta puerta abierta por la cual nadie puede cerrar. He puesto delante de ti, oh Filadelfia, te amo demasiado.
Te amo con todo mi corazón. Filadelfia, Filadelfia, eres mi amor, eres mi cariño. Me amas con amor eterno. Filadelfia, queridos hermanos, significa amor fraternal, amor ágape. Hay tres tipos de amores. El amor eros, que es la relación entre un varón y una dama como matrimonio. El amor filial, que es entre el amor de una madre e hijos. Y el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor divino, que no es terrenal. Es un amor que no tiene condiciones, es decir, es un amor dado de Dios, la cual nosotros no merecíamos ningún apremio legítimo de nuestra salvación. Estábamos condenados a perecer. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Se da cuenta? El Señor tiene una gran puerta, nadie puede cerrar esta puerta, ni el infierno, ni el diablo, ni todas sus huestes celestiales pueden cerrar esta puerta dada a la iglesia en Filadelfia. Porque aunque tienes poca fuerza, qué preciosura de palabra, tienes poca fuerza. El Señor le dice a los hermanos de Filadelfia, ustedes tienen poca fuerza. Oh, mis queridos niños. Oh, mis queridos hermanos, mis queridos hijos, tienen poca fuerza. Los amo tanto. Tienen poca fuerza. Guarda mi palabra. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Guardan mi palabra, mis hijos amados. Y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. ¿Logra ver esto, mi hermano? Yo veo una tremenda revelación aquí, una tremenda luz. Dos cosas. Guardan la palabra de Dios y no niegan el nombre del Señor Jesús, con su posición y señorío, Señor de señores y Rey de reyes. La iglesia en Filadelfia no tranza. La iglesia en Filadelfia no claudica ningún centímetro. La iglesia en Filadelfia le dice sí, amén al Señor. No cambia de carácter, pero es débil, es frágil, porque siempre busca la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Ellos no niegan el nombre del Señor. Ellos no niegan invocar. Ellos sí quieren invocar el nombre del Señor. Ellos quieren invocar a gritos. Señor Jesús. Señor. Señor. Heme aquí. Oh Señor. Escucha mi voz. Escucha mi clamor, oh Señor. Cuando el Señor escucha nuestro clamor, el Señor se pone de pie. Qué maravillosa luz de la palabra. Invocar el nombre del Señor en este tiempo final. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, mentirosos. Y aquí yo los haré que vengan y se postren a tus pies, Filadelfia, y reconozcan que yo a ti, Filadelfia, te he amado con amor eterno, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Filadelfia, has guardado la palabra, hijos míos de Filadelfia, que viven bajo el principio del amor fraternal, guardan mi palabra y no la niegan. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
para aprobar a los que moran sobre la tierra. He aquí, Filadelfia, hijitos míos, yo vengo pronto. Retengan lo que tienen, lo que yo les he dado en este tiempo final. Les he dado la palabra, les he dado la oración, les he dado la revelación de llenar las vasijas con aceite. Le he dado mi nombre a invocar. Sigan invocando mi nombre. Practiquen el amor ágape. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén, conserva lo que te he dado, Filadelfia. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Preciosa palabra, hermanos queridos, es preciosa. Cada vez que me toca leer la palabra, me conmuevo. Realmente me conmuevo. El Señor me sacude por dentro. Es maravilloso. El Señor Jesús. Ya queda poco, queridos hermanos, queda poco. Tomemos este encargo. Tomemos esta revelación divina. Es lo que Dios quiere. Es la enseñanza de los apóstoles. Esto fue lo que Dios mostró al pueblo de Israel y ellos lo rechazaron. Muchas veces lo calumniaron, lo difamaron, lo golpearon. ¿Cuántas veces, dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise poneros debajo de mis alas, como la gallina cuida a sus polluelos, si tú no quisiste? Me imagino el corazón del Señor en ese tiempo. Cuánto amor que Dios se haya hecho hombre para dar a conocer la salvación de ese pueblo escogido por Dios. Salvarlo. Ni aún así quisieron ver, entender. Y parece que hoy día estamos siguiendo la misma línea de rebelarnos, de no considerar la enseñanza de los apóstoles, de no poder aceptar en este tiempo final que hay hermanos que están viendo la revelación divina y peleamos y criticamos y resistimos a estos hermanos. Llegará el tiempo de que estos hermanos que están compartiendo esta revelación divina no van a estar en medio de ustedes y ustedes desearán volver a escucharlos y no estarán. Necesitamos arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Necesitamos pedir al Señor que otra vez el Señor nos abra el entendimiento y poder practicar la línea de la enseñanza de los apóstoles. Hermanos queridos, los voy a invitar a ustedes ahora a una oración para que ustedes la hagan también. Tanto para las personas que por primera vez quieren tener una comunión con la divinidad, entregarse al Señor para salvar sus almas cuando dejen la esfera terrenal, y para los hermanos que llevamos tiempo en el Evangelio, pero hay cosas que no tenemos claridad, o no tenemos luz, o no tenemos revelación por X situación que nos rodea. Le animamos a orar junto con nosotros
y repetir lo que sale aquí en esta pequeña oración. Dice así la oración: le animamos a recibir al Señor en su corazón por medio de esta oración. Repita conmigo: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias por morir por mí. Muchas gracias, Señor, porque tú moriste por mí, por tomar mi lugar en la cruz y por perdonar mis pecados, Señor. Oh Señor Jesús, creo en ti y abro mi corazón, mi espíritu en este momento, y te recibo en mi espíritu y en mi corazón como mi Salvador, mi Señor y Rey personal. Señor Jesús, invoco tu nombre, Señor, como dice Romanos capítulo 10. Confieso tu nombre, Señor Jesús, como eres mi Señor de ahora en adelante. Te digo, Señor Jesús, eres mi Señor y Salvador. Creo, Señor, que Dios el Padre te levantó de los muertos. Por cuanto creo en mi corazón y confieso e invoco tu nombre, Señor, soy salvo, como dice la Escritura, y me sujeto, Señor, a lo que dice la Escritura. Creo a la Escritura. Soy salvo. Soy salvo. Y te doy gracias, amado Señor, por haberme invitado a hacer esta oración. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, amado Señor, por acercarte a mí y nunca haberme dejado. Gracias al Señor, hermanos, porque para que en el nombre de Jesús, nuestro Señor, se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Va a llegar el día, hermanos queridos, de que vamos a tener que arrodillarnos, los que están arriba, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Tendrán que arrodillarse delante del Señor y confesarán e invocarán el nombre del Señor Jesús, reconociendo su posición, su señorío y su realeza. La pregunta que debemos hacer para nosotros, la gente creyente, los que han creído, o los que hemos creído años atrás, ¿realmente esto merece ser recuperado en este tiempo? No esperemos ese día que llegue, que está anunciado en Filipenses, sino hagámoslo hoy día, a esta hora, a este minuto. Invoquemos el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amo tu nombre invocar, Señor, amo tu nombre. Tu nombre me dio vida, Señor. Estando muerto en delitos y pecados, por tu nombre, Señor, soy salvo. Amo tu nombre invocar. Oh Señor Jesús, tú dices, Señor, yo soy el camino, sí, Señor, tú eres el camino. Sí, Señor, tú eres el camino. Muchas gracias, Señor. Perdón, hermanos, que me quiebre siempre cuando invoco el nombre del Señor.
Me quiebro interiormente. Perdonen, mis hermanos. Es fuerte para mí que cuando se me compartió esto cuando tenía 17 años y el Señor ha mantenido este nombre en mi mente, en mi corazón y en mi boca. Para mí soy afortunado, soy privilegiado, pero como dice la Escritura, o como dice el Señor, lo que has recibido, dadlo también a otros. Hermanos queridos, les doy gracias al Señor por este mensaje. Les doy gracias, la verdad que deseaba compartir este mensaje no tan extenso. Siempre a veces me paso un poquito, pero gracias al Señor, que la gracia del Señor, que el Señor pueda entregar esta luz, esta revelación. Sean bendecidos, mis hermanos. Tomen la palabra, practiquen la palabra. Queridos hermanos, no sé cómo tratarlos a ustedes con cariño, con mucho aprecio. Me gustaría abrazarlo a cada uno y mirarlo a sus ojos y decirle que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Su nombre es Señor Jesús. Gracias, Señor, por la palabra. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor sea con cada uno de ustedes y los cubra con su sangre. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Señor Jesús, aleluya, amén. Jesús también es el Rey de Reyes y Rey para siempre. Amén, aleluya. Gracias, Señor.